Tenemos una historia propia, que no es la historia contada en los libros de historia de Chile. Tenemos un lenguaje propio que es el mapudungún. Tenemos una espiritualidad distinta, nosotros no tenemos una religión. En el siglo XVII y XVIII, algunos historiadores lo denominan como la época de oro mapuche, porque es la época donde mayor bonanza económica, pero además social, tuvo el pueblo mapuche. Y eso se va a dar por estos buenos acuerdos. Y la corona hispana entendió, vio al pueblo mapuche y dijo, a lo mejor aquí podemos, en vez de tratar de acabarlos militarmente, verlos como un potencial de desarrollo, pero incluso a la misma corona. El pueblo mapuche siempre ha estado propiciando el diálogo. De hecho, con la corona española hubo innumerables parlamentos donde se sentó a la mesa para dialogar sobre la paz. Nuestros abuelos decían "Kumeita kumelén", la paz hay que buscarla como sea. De 1860 a 1883 se produce la mal llamada pacificación de la Araucanía, que es un eufemismo porque fue una ocupación y una invasión donde fue una masacre, y despejaban y le empezaron a regalar tierras para hacer patria, para colonizar. A los europeos les regalaban tierra, les regalaban 60 hectáreas, más una yunta de bueyes, más unos palos para que empezaran a empezar ahí con sus cultivos y sus tierras. Definir la relación entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche da cuenta de los 200 años de conflicto desde la instalación y la creación del Estado de Chile. Ha sido una relación de alta inestabilidad que comenzó muy bien en los principios de la independencia, con el reconocimiento de O'Higgins a la autonomía y a la lucha del pueblo mapuche contra la corona española, pero a medida que han pasado estos 200 años, el pueblo mapuche ha sido arrinconado en las comunidades, ha sido despojado de sus tierras, culminando en una situación en donde el principal responsable de la situación del pueblo mapuche y su reduccionismo territorial es el Estado de Chile. El proceso que hoy día lleva a cabo el Estado chileno es un proceso histórico de represión, histórico de persecución política, histórico de despojo, años de despojo que nosotros hoy día estamos resistiendo. Ante toda esa opresión, ante toda esa represión por parte del Estado chileno, hoy día hemos sido un pueblo digno que ha seguido en lucha, parado dentro de todos los sectores que hoy día están intervenidos por el sistema. Para los mapuches, ocupación. Y para la comunidad historia mapuche a la cual pertenezco, la denominamos la exposición territorial del Gualmapu, en la cual no es solamente la pérdida de tierra, sino todo lo que suscribe con ello. Y la incorporación racializada al Estado chileno. Una cosa es que te incorporen a la fuerza y la otra es que te incorporen, pero además en la escala social más baja del Estado chileno. Pasa a ser indio.
Y el indio significa borracho, flojo, sucio y un montón de peyorativos. Eso es el que ingresan nuestros abuelos al Estado chileno, a la República chilena. La discriminación llegaba a tal punto que teníamos hermanos que se cambiaban de apellido, que se avergonzaban de hablar mapudungún, donde no lo hablaron nunca más. Por ejemplo, yo tengo tías que nunca más hablaron mapudungún acá en Santiago, llegaron a trabajar como asesoras de hogar a los 15 años y no hablaron nunca más porque eso ya significaba para ellas ser miradas en menos. Para mí fue muy traumático desde pequeño vivir esta etapa de niñez, ¿no? Y que, por cierto, sentí la discriminación. O sea, para mí era como un pecado, no sé, una culpa haber nacido mapuche. Y el hecho de no poder hablar español fluidamente ya era un problema permanente de risas, burlas y montones de cosas que son tremendamente hirientes para un niño de esa edad. Y yo entiendo ahora a los más jóvenes que a los 14, 15, 18 años llegan a la ciudad, sufren exactamente lo que yo sufrí en esa etapa de la vida, pero aún así yo superé eso. Aprendí rápidamente a hablar el español y aprendí rápidamente a ser chileno, ser huinca dentro de la ciudad, a tal punto que cuando volví a mi comunidad a los 6, 7, 8 años, después de haber estado permanentemente en la ciudad, volví a la comunidad hecho un huinca, ya no era un niño mapuche. Bueno, mi nombre es Juana Buenufil Curín. Yo soy presidenta de esta asociación mapuche que se llama Inchin Mapu, que significa nuestro territorio. Soy una, más que dirigente, yo estoy haciendo un trabajo social desde hace muchos años aquí en mi comuna. Yo prácticamente toda mi vida la he vivido aquí en La Pintana. Bueno, de ahí hemos empezado a educar, digamos, a los profesionales de la salud, de acá de los diferentes consultorios, primero contándoles nuestra cosmovisión, relatándoles nuestra cosmovisión de cuál es nuestro pensamiento, cuál es nuestra mirada, cuál es el sentido que nosotros tenemos de la vida, el ser mapuche. Y cómo vivimos nosotros los mapuches acá en la ciudad, porque esa es otra realidad, el vivir en la ciudad y el vivir en una comunidad. Este espacio está abierto para todos. Ahora, ¿por qué es abierto? Y eso es lo que no puede entender el sistema o el modelo que tiene el Estado cuando habla de un programa especial para pueblos indígenas. O sea, así tan cuadrado que dicen, no, estos fondos son para pueblos indígenas. Pero desde nuestra cosmovisión mapuche, nosotros no podemos actuar de esa forma, puesto que nosotros empezamos con la oración y ante los ojos de nuestros creadores, ¿cierto? Nosotros no podemos estar orando solamente por los mapuches, estamos orando por todos los seres vivos. Fue aquí en Santiago donde yo aprendí la técnica del telar y a través de los años he ido perfeccionando un poco mi técnica, ya para poder, más que producir yo algunas piezas textiles, enseñar para que no se pierda esto tan significativo de la mujer mapuche. Yo como nací en este medio urbano, es distinta mi vivencia porque a mí me gusta que la gente aprenda, que las mujeres aprendan
porque no es, como te decía, no es solamente el tejer, sino es poder compartir muchas vivencias a través del tejido. Todo lo que uno haga como mapuche, ya sea a través de distintos oficios o artes, es reivindicatorio para nosotros, para nuestro pueblo. Es seguir diciendo que nosotros estamos vivos, que nuestra cultura vive aún, que aunque pasemos muchas cosas negativas, nosotros aún estamos de pie luchando desde diferentes dinámicas o perspectivas. Seguimos más vivos que nunca, diría yo, dentro de a lo que nosotros nos toca vivir aquí en el medio urbano. Esta es una técnica muy milenaria, podemos decirlo, porque si tú ves, todos los elementos son que nos entrega la naturaleza, todos los palitos, los coligües. Yo visito mi comunidad todos los meses y todos los meses veo como la gente no tiene qué comer. Hoy día ya estamos en meses terribles. Los grandes capitalistas, las grandes transnacionales, el gran imperio forestal, llámese Angelini, llámese Luxig, Larraín, Cruzat, etcétera, etcétera, todas estas familias están percibiendo billones y billones de dólares en ganancia. Y paradojalmente, ¿cómo vive el comunero que está al lado? La comunidad mapuche que está al lado no tiene una cebolla para comer. Esa es la gran situación que se vive. O sea, esa es la gran injusticia que no se ve y no quiere que el Estado chileno se vea, ni el gobierno chileno se vea, porque precisamente cuando uno va para allá está militarizada esa zona. El Matías y nuestra familia nacimos nosotros en Santiago, al igual que muchos mapuches que hoy en día no viven en comunidad ni en el campo, producto de lo que ya se sabe por la historia del despojo de parte del Estado chileno con el pueblo mapuche. La invasión que fue político-militar y que generó mucha migración de parte de los mapuches sobrevivientes hacia las ciudades. Nosotros nacimos en la ciudad. Y el Matías empezó a investigar respecto de nuestro origen mapuche. Luego decide venirse a estudiar acá al sur, a Temuco, y empieza a conocer más de cerca la realidad que viven las personas que están viviendo en reducciones, que son ahora les llaman comunidades. Y la realidad que se vive hoy en día es de sobrevivencia, de escasez de tierra, de mucha pobreza, y de un deterioro de la tierra también. No hay pueblo en Chile que cuide más el medio ambiente, la tierra, el borde costero, los recursos marinos, que los pueblos originarios y particularmente el pueblo mapuche. La depredación que se está haciendo del agua superficial, de la cuenca hidrográfica de los ríos, del medio acuático marino, pero particularmente de la tierra, a través de plantaciones de especies exóticas, eucalipto y pino, ha llegado a un extremo que solo el pueblo mapuche ha logrado contener, es decir, el cariño y el amor a la tierra. La economía huinca es diametralmente opuesta a la economía mapuche. Nosotros no necesitamos tener los automóviles, la cosa más tecnológica, no. Nosotros necesitamos tener el buen vivir, o como decimos, el kume mongen, es decir, el equilibrio con la vida, la naturaleza. Últimos censos han dado unos números importantes y porcentaje de mapuches que están hoy día viviendo en las ciudades. Entonces tenemos hoy día una realidad de que el pueblo mapuche tiene un alto componente de mapuches que viven en la ciudad.
En ese sentido, nosotros, si nos planteamos como miembros del pueblo mapuche a reconstruir nuestro territorio y a recuperarlo, tenemos que tener presente que dentro de ese proceso de lucha, de reivindicación de nuestro territorio, necesariamente debe incluirse a los mapuches que están hoy día viviendo en la ciudad. Pero aquí hay un enemigo grande, que es el sistema capitalista que se instauró en nuestro territorio y el Estado de Chile como defensor de esos intereses. Y defensor y protector de las pocas familias que son dueñas de la gran mayoría de aquellas empresas forestales, de aquellas empresas mineras, de aquellas hidroeléctricas. Esta es la región más pobre de Chile, las comunas más pobres están llenas de comunidades mapuche y tenemos este conflicto. Entonces, esa es la paradoja en una sociedad que es democrática, pero sin embargo esta sociedad no quiere reconocer la existencia de este conflicto como tal, de esta interpelación al Estado para que repare la deuda que contrajo al haberle arrebatado las tierras a los mapuches de mala manera. En materia de tierra, el Estado ha propiciado una política después de el año 75 con el dominado de FL1 respecto del subsidio a la forestación, que permitió a las empresas forestales expandir su presencia en casi 3 millones de hectáreas, particularmente en terrenos ligados a las comunidades. Esto generó la irrupción de un segundo actor. Tenemos el Estado de Chile, que marginó de manera consciente y planificada, y luego la instalación de las forestales que crecen y se expanden como una fuerza de desarrollo productivo muy importante, pero que aíslan a las comunidades campesinas y, por cierto, se apropian de innumerables, cientos de miles de hectáreas pertenecientes a las comunidades mapuche. En nuestra sabiduría ancestral dice que la tierra para nosotros es sagrada, pero no por eso no vamos a tener que usar la tierra para los cultivos, evidentemente, pero también tenemos lugares que son sagrados, como lo dice nuestra cosmovisión, nuestra creencia, nuestra espiritualidad. Por ejemplo, nosotros tenemos cerros sagrados, que hoy día están llenas de pinos radiatas y eucalipto. Y eso hace de que se transgreden, ¿no es cierto?, situaciones de creencia y de espiritualidad propio de un pueblo ancestral. Por lo tanto, aquí se atenta contra el convenio 169 de la OIT, que dice relación con la protección de los centros ceremoniales de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas y de los patrimonios de los pueblos indígenas, y en desmedro, ¿no es cierto?, de esa riqueza cultural, de ese patrimonio, se impone un modelo económico neoliberal que dice que todo tiene que ser en base al lucro, en base a la ganancia, al individualismo, así en forma obcecada. Felei mai pupeñi pu longko alketu aiman fachante. Inche maita feitan entuntañi sengu keme amulilin tani nutram keme kinyewen kneu klin tani piuke kinyewen knulin tani ragizam wenun to toin tani mapuchengen nitoin tani mapu wenyolen toin tani chewni meleke felta fitake cheko ifiem chungeche meleke felta fitake longko fitake weupife fitake kimlu mleto leta machi palife nitulin tani mapu fei chewni meleke felta menoko meleke felta itofil iyal kumemongel nietulin chetro king etoin kante rumel tanewentu leiman konfeyengan neiman kinye nutam nentuken fachante mai piukento kumeken tani chem wesar rupa meken fachante chunge chitanye azkawa kaumeken tajpuinka chunge chitanye wenyolka ngetunun ni mapu chunge chitanye niewetunean tinko leufu niewetunan ino cheu nor metañe tukwal tain ketran mlepetu iyal mlepetu ichofil kumeke zungo eiman newentulelman
Peuquento con el tamen raquezam, peuquento con el tan chungech ni meleque el tan alam cuifiam, femech chestro quinyer puinain, fei guanunto ain, quinye mapuchengen, com guayon tomapo meleime man yuay man quinye chalin fachante, fei cameten puayin pupeñi polamen, fei cameten. Somos uno de los LOF de las comunidades que está llevando un proceso de recuperación territorial, está haciendo un proceso de control territorial como muchas otras comunidades, muchos otros LOF que han llevado a cabo este proceso, con una línea y una visión de recuperar nuestro territorio, de avanzar, con mira algún día lograr la liberación de nuestro pueblo nación mapuche. Por eso mismo hemos elegido la línea y la vida de luchar, de avanzar con este proceso para generar un cambio en nuestra gente. Nosotros somos mapuches y como mapuches tenemos el derecho legítimo de recuperar nuestra tierra, de recuperar lo usurpado, de recuperar lo que el Estado chileno vino a robarnos no tanto tiempo antes, sino que avanzar como pueblo, avanzar y lograr un desarrollo, reivindicar nuestro derecho legítimo al territorio, reivindicar nuestro derecho legítimo a ocupar lo que antiguamente fue robado por los terratenientes, por los colonos y por las empresas transnacionales hoy en día dentro del Gualmapu. Las forestales han avanzado bastante dentro de nuestra zona, tienen a la gente mapuche pobre, la obligan a salir, la desarraigan de su tierra y ellos siguen defendiendo un modelo capitalista. Y el Estado avala ese modelo capitalista, el Estado avala esa política de intervención económica, el Estado no le interesa hoy día seguir avanzando, seguir usufructuando con nuestra tierra, no le interesa hoy día seguir matando, seguir asesinando gente por el desarrollo económico de unos par de particulares ricos que manejan este país. Yo creo que por todo el proceso histórico ha sido bien difícil, yo creo, para ellos también vivir dentro de la ciudad. Quizá hoy día las nuevas generaciones están acostumbradas a la ciudad, pero los abuelos, por lo que contaba mi abuelo, sufrían bastante ya en el norte, porque era un mundo totalmente aparte, totalmente diferente al que nosotros tenemos como mapuche aquí en los LOF.
Que de hecho nosotros no reclamamos, no reivindicamos, no recuperamos tierra por tierra. El mapuche hoy día no recupera la tierra por un bien económico, para sacarle fruto económico, ni tampoco para hacerte rico con el territorio recuperado. Hoy día nosotros una de las formas que hemos utilizado como pueblo legítima es la recuperación del territorio ancestral, que ha sido usurpado por los colonos desde la colonización, desde el principio del 1900, 1800, a fines de 1800, y que para ellos, para el Estado, para el poder económico, para los latifundistas, para los terratenientes, la tierra hoy día es plata, es dinero. La explotan, le imponen pinos, eucaliptos, o cualquier otro tipo de inversión económica que hacen en ellos. No les interesa que entren las forestales, no les interesa que entren la hidroeléctrica, no les interesa masacrar ni destruir la tierra, pero por el tema de lo económico. Bueno, nosotros hoy día estamos aquí, somos de la comunidad Rofue. Venimos a hacer ingreso a este predio de la Iglesia Católica, a este Seminario Mayor, San Fidel. Y bueno, nosotros hoy día vinimos con la comunidad, venimos con gente, con mujeres, con niños, a ejercer presión a la Iglesia para que solucione los problemas que ellos siempre han dicho que están abiertos al diálogo. Pero bueno, vamos a esperar cualquier cosa que pase. La Iglesia pidió recién el desalojo policial y que nuestra línea de reivindicación va a continuar. Y el mensaje de otras comunidades de que ni la cárcel, ni las balas, ni la represión ejercida por carabineros después de la reunión extraordinaria que hicieron en Santiago no va a callar la movilización. Nosotros estamos, digamos, en un objetivo acá de formar a los futuros sacerdotes, pero lo que reclaman es que nosotros también tengamos que pronunciar y no nos corresponde, pues, digamos, de las situaciones que están atravesando las comunidades. Aquí queda claro que la Iglesia Católica es un ente más, un poder más del Estado chileno que está en contra de las políticas de nuestro territorio, de nuestras comunidades, de resistir y de recuperar nuestras tierras que son legítimamente demandadas. Y eso, usted siendo mapuche yo creo que tendría que estar consciente de eso. Usted se llama Padre Andrés Maricán Peñi. La Iglesia Católica viene a masacrarnos y hoy día nosotros no vamos a permitir de que siga pasando esto con las comunidades mapuches. Hoy día nosotros estamos aquí, por eso estamos buscando una mesa concreta de trabajo. ¿Por qué entonces nos pidió el desalojo? ¿Usted cree que Carabineros va a llegar a sacarnos de buena forma? Por favor, salgan de aquí. Carabineros en todos lados, como fue una protesta pacífica allí, vinieron a casi asesinar a un peñico y hoy día está entre la vida y la muerte. ¿Y la Iglesia Católica qué hace? La otra vez nos dijeron, nosotros todos los últimos sábados del mes hacemos una misa por ustedes, ya no basta con rezar, peña. Eso es lo único que se dice, ya no basta con rezar. Esa es la política de este Estado represivo. Esa es la política de Jim Peter, weón. Eso es lo que hace con su mesa de diálogo. Pero no vamos a descansar, este territorio va a ser nuestro, mierda. Entonces, en la medida que nosotros recuperamos las tierras, se van a recuperar los cerros.
y antiguamente los lofts tenían cerro. Entonces, cuando una comunidad, como esta, por ejemplo, aquí la comunidad de Choque ha recuperado tierras a la forestal Mininco y sigue recuperando tierra, ya va recuperando cerros, va recuperando lugares y espacios significativos, que son los que podrían darle el estatus de loft en algún momento. Pero no necesariamente tiene que ver el aspecto material, la recuperación material, las tierras. También tiene que ver el aspecto de la reconstitución de lo propio, es decir, que se reconstruyen estructuras tradicionales mapuches, por ejemplo, en donde los loncos, las machis, los huerquenes, los ñempín, la gente que cumple roles dentro del tejido social mapuche, político, haya un componente político que pueda permitir a la larga procesos de autogobierno aquí en esta comunidad como LOF. Hoy día da mucho más fuerza pensar en los peñas que han caído, por ejemplo Matías, hoy día Matías Catrileo, Mendoza Collillo, Lemón y otros peñas que han caído, que son ejemplos para los jóvenes de las comunidades para avanzar en este proceso de resistencia. Si es verdad cuando se dice que si cae uno de nosotros se levantan 10 o 20 más. El sistema nos va a seguir reprimiendo, nosotros vamos a seguir levantando porque como pueblo oprimido tenemos el legítimo derecho, como dije antes, a rebelarnos. Como pueblo oprimido tenemos el legítimo derecho de levantar la voz fuerte y decir, este es mi territorio, en este territorio nació mi abuelo, nacieron mis abuelos, en este territorio se asesinaron mis abuelos y por lo tanto yo quiero hoy día recuperar el territorio que fue usurpado, el territorio que fue ocupado militarmente y que sigue siendo ocupado militarmente dentro de la zona. Rodrigo, buenos días. Sí, buenos días. A ver, en primer lugar, cuéntanos qué está ocurriendo, qué fue lo que ocurrió, cuál es la situación actualmente allí. Mira, a eso de las 6 de la mañana ingresamos al fondo del señor Lusinger y íbamos entrando y Carabineros inmediatamente nos reprimió con disparos de su ametralladora, resultando un hermano muerto. Le dispararon por la espalda. Él es Matías Catrileo. ¿Qué edad tenía Matías Catrileo? Aproximadamente unos 22 años. ¿Y él era de la comunidad, Matías Catrileo, o era de otro lugar? No, estaba apoyando a la comunidad allí. Cuéntanos, Rodrigo, ¿ustedes qué pretendían hacer el ingreso al fondo de Lusinger esta mañana? ¿Había algún plan coordinado? Mira, pretendíamos declarar el conflicto abiertamente, públicamente, y eso era en realidad, pues, digamos, en una actitud más que nada de conversa, pero llegó una camioneta de golpe inmediatamente con ametralladora ¿Y cuántos eran ustedes? Nos comenzó a disparar. Éramos alrededor de 30 y ahora tenemos al hermano fallecido y Carabineros nos quiere quitar. Nos quiere quitar el hermano muerto ahora. ¿Ustedes no quieren entregar el cuerpo? No, señor. A no ser que sea la iglesia. A la iglesia solamente se lo queremos entregar, no confiamos en Carabineros porque puede provocar alguna manipulación. Rodrigo, por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, el llamado de usted a la Iglesia Católica para que de alguna manera medie y solo a ellos entreguen los cuerpos. Claro, y solamente a ellos nos entreguen el cuerpo y que nos den la garantía de que cese la persecución en la que estamos siendo objeto ahora. Rodrigo, me doy cuenta que tú te estás desplazando. ¿En qué lugar te encuentras? Si es que nos puedes decir. Mira, hermano, estamos al interior de la comunidad de Yupeco. ¿Qué Yupeco? Yupeco Vilcún. Yupeco Vilcún. Y dime, ¿y el cuerpo está con ustedes? ¿El cuerpo de Catrileo? Una bala del Paco le disparó a Matías en la espalda y le atravesó el pulmón y entonces ahí el Matías dice, bueno, me dieron y los amigos lo agarran e intentan saltar esta zanja que había hecho el Lusinger. Y claro, en ese momento era tal como el hostigamiento policial, estaba el helicóptero, se habían desplegado muchos más pacos que estaban buscando a los lamiones que estaban por ahí cerca, que un comunero que estaba acompañando a Matías llama por teléfono a la radio Bio Bio para decir que habían matado a Matías y que querían una intermediación porque no querían dejar al cuerpo tirado, porque ya se sabe que la policía y el Estado chileno manipula y tergiversa la información con tal de ocultar los asesinatos que cometen.
Entonces ahí se pidió una intermediación de la Cruz Roja y la iglesia y se dejó el cuerpo por ahí cerca. Denunciar las situaciones de tortura, que es una cosa que es condenable aquí y en todos lados. O sea, un Estado que se dice democrático, un gobierno que se dice democrático, no puede estar torturando, eso se hace en dictadura. O sea, Bachelet está torturando igual que en dictadura. Eso es lo que está haciendo. Eso a nosotros es inaceptable, nosotros queremos denunciarlo y queremos, ojalá, obtener el apoyo. De hecho, para eso formamos este comité, para poder llevar a cabo acciones de cualquier tipo que siempre que estén enmarcadas dentro de lo que es para nosotros digno. Sí. Eso es, dentro de lo que para nosotros es digno, como mapuche. Nosotros no vamos a negociar. Nosotros no vamos a negociar, nosotros no tenemos por qué, nosotros no queremos reconocer un Estado ni siquiera. Nosotros tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra forma de llevar a cabo nuestras cosas. Nosotros nos podemos gobernar, que eso es esencial como pueblo. O sea, si un pueblo que no se gobierna, no tiene dignidad. Eso es lo que va para nosotros. Nosotros queremos denunciar esto y ir más allá, ir más allá. Nosotros anteponemos la resistencia, con características de accionar de autodefensa. Es decir, esto lo hacemos para defender no solo a las comunidades, sino defender el espacio que nosotros vamos definiendo de recuperación territorial. Y ese tal vez es un problema de mucha polémica en la lucha mapuche actual, o sea, anteponer la resistencia, anteponer la autodefensa para la recuperación territorial es lo que el Estado ha denominado la violencia política. La confianza en el Estado es cero, porque la gente se aburrió de creer en el Estado y nunca el Estado lo escuchó. Y entonces, frente a eso, cuando yo me explico la violencia, tengo que tener una solución distinta a la solución tradicional. Tengo que buscar una solución al problema que es de una naturaleza distinta a una delincuencia común, sino que aquí hay hechos violentos que tienen un trasfondo de interpelación al Estado y mi respuesta, por lo tanto, tiene que ser política y no puede ser simplemente entregarle la solución del problema a la policía, a los fiscales y a los jueces. Eso le corresponde a los políticos. Y eso es lo que el Estado chileno no ha hecho. Hace 10 años, el total de gastos que el Estado incurría con la permanencia de 600 carabineros apostados de manera permanente para resguardar las forestales, tenía un gasto superior al fondo de tierra. Es decir, había un gasto de 11.000 millones que nos costaban al año la presencia de los carabineros y todo el despliegue policial en torno al conflicto mapuche, y el fondo de tierra era un fondo de 12.000, 14.000 millones. ¿Qué significa un estado de opresión, de asimilación o de integración forzada por nuestro pueblo? Implica la desestructuración de todo el tejido social, político, ideológico, cultural y espiritual de nuestra gente y de nuestras autoridades tradicionales y del conjunto de nuestras comunidades, por lo tanto de nuestro concepto pueblo mapuche. Desde el seno del diario El Mercurio, que controla cerca del 70% de los diarios regionales en todo el país, se encuentra Agustín Edwards, una persona que tiene un origen golpista en este país, que estuvo vinculado con la CIA, que a través de sus diarios estuvo denunciado por una serie de violaciones a los derechos humanos, por complicidad y por conspiración. Es el mismo medio, la misma fuente que genera el concepto del terrorismo mapuche, la violencia mapuche, principalmente entre los años 98, 99, 2000, donde se va creando este ideal, este imaginario. En cada allanamiento policial a las comunidades mapuche, en donde niños de 4, 6, 8, 10, 12 años se ven afectados, el Estado chileno está sembrando rebeldía, está sembrando acción, está sembrando rechazo. La mayoría de los jóvenes que hoy día participan en las acciones mapuche fueron niños allanados en sus comunidades.
los niños mapuches hoy día en esa zona dibujan tanques, dibujan helicópteros, no dibujan cordilleras, no dibujan volcanes. Y eso habla de una niñez que está siendo violentada. Imagínate esos niños a los 17, 20 años. Entonces eso es lo que yo creo que preocupa de la actuación del Estado chileno. La incapacidad de no mirar a otros seres humanos. ¿Qué están mirando? Yo me pregunto, cuando veo las imágenes, ¿están viendo indios de nuevo? ¿Están viendo estos grupos salvajes que no tienen que ser, no pueden ser dialogantes, sino que tienen que ser aplastados? ¿Los vamos a tomar de nuevo, los vamos a mandar a Francia, a unos museos vivientes? O sea, ¿qué es lo que están viendo? Los niños que han crecido dentro de las bombas lacrimógenas, dentro de los gases lacrimógenos, que han crecido con patadas en la puerta a las 3, 4 de la mañana con un allanamiento, que han crecido viendo un policía chileno con un arma en la mano apuntándole en la cabeza, preguntándole por su papá, preguntándole por su tío, por su hermano. Y eso es algo común que pasa dentro de las comunidades. Esta legislación antiterrorista, creada en dictadura, se aplicó íntegramente y solo a mapuche. Hay un caso donde se aplicó a personas no mapuches, un caso acá en Santiago de hace muy pocos años. Pero desde el año en el que se empezó a aplicar, a la fecha pasaron cientos de mapuches procesados por la ley antiterrorista. Hay un fallo de la Corte Interamericana que condena a Chile por usar la ley antiterrorista en contra de personas mapuches en juicio y que tuvieron sus condenas muy altas y por eso hoy día la única forma que tienen de parar este movimiento, como no ha funcionado el desalojo ni la represión en las comunidades, ha sido la condena por delitos diferentes a nuestra causa, que hurto, ataques incendiarios, cortes de carretera, un sinnúmero de causas que deslegitiman nuestra reivindicación de tierra y no se hacen cargo hoy día del Estado de resolver este problema. La aplicación de la ley antiterrorista dejó de ser efectiva porque las imputaciones que hacía el Ministerio Público, la gran mayoría de las veces carecía de pruebas. Entonces, ¿qué teníamos? Una acusación plagada de epítetos racistas, discriminatorios y de supuestos que nunca se pudieron acreditar. Se ha llegado a juicio bajo la ley común donde siguen existiendo testigos sin rostro, que eran los testigos permitidos por la ley antiterrorista, pero la ley común no lo permite, pero por artimañas se establece una protección especial a los testigos. Entonces tenemos niveles de discriminación jurídica y judicial importantísimos, altísimos respecto a nuestros hermanos. Entonces lo que yo sostengo es que frente a esa metodología de violencia, el Estado da una respuesta jurídica mediante la interposición de querella y utilizando la batería de instrumentos legales que tiene el Estado, entre los cuales está el Código Penal, la Ley de Seguridad Interior del Estado, la Ley Antiterrorista, la Ley de Control de Armas y el Código Penal. Puedo usar cualquiera de esos. Yo digo que si usa el Código Penal no es mejor que use la Ley Antiterrorista o la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ese es un problema jurídico. Lo que yo sostengo es que ese no es el camino para resolver el tema de fondo. O sea, la respuesta no es entregarle a la policía, a los jueces y a los fiscales la solución de un problema que es político. La única decisión que toma el Estado frente a estas demandas ha sido la negativa a poder conversar, a poder dialogar y poder llegar a algún acuerdo
que por todos los hechos que están ocurriendo hoy en día, la represión, como digo, los presos, los muertos, los heridos, no podamos llegar a una guerra civil. Nosotros como mapuche hoy día decimos, tenemos la capacidad de conversar. ¿Acaso el Estado no puede conversar? ¿En qué está pensando que no conversa y prefiere seguir así, dando pie a una posible guerra civil? Es un concepto político y por lo tanto, digamos, bajo la lógica de la gente que usa esa metodología, serían presos políticos, naturalmente. Para el Estado son presos comunes, digamos. Pero yo sostengo que el conflicto que tenemos en la región aquí es un conflicto político. Hoy día nosotros afirmamos sin tapujos que existe prisión política mapuche. Esto se ha querido negar por parte de los diversos gobiernos de turno, pero el Estado chileno siempre ha negado la existencia de presos políticos mapuche. Nosotros decimos que existimos. Esos presos, los hermanos que hoy día están encarcelados, están a consecuencia de que han sido parte de la recuperación territorial que han llevado a sus comunidades adelante. En mencionar solo el conflicto mapuche es desconocer el despojo histórico el cual ha sido víctima el pueblo mapuche de los territorios a causa del intervencionismo del Estado y a causa del intervencionismo de privados. Es desconocer, por ejemplo, los actos de genocidio que ha cometido el Estado en el devenir histórico en 130 años contra el pueblo mapuche. Es desconocer todo el racismo ambiental que hay en el presente, donde numerosas comunidades son hoy día depósitos de basura y de plantas de tratamiento de agua servida. Es desconocer que a las comunidades se le ha depredado el territorio a causa de la industria forestal y que ha secado las aguas y que ha empobrecido a las comunidades y que ha generado un desplazamiento progresivo de la población. Es desconocer que el 70% de la población mapuche vive en las ciudades. Todavía para nosotros existe aquí una dictadura para los pueblos indígenas. Nosotros no conocemos la democracia. Aquí existe el asistencialismo. De hecho, uno de los aspectos fundamentales de lo acontecido hoy día es el alto grado de resignificación de los mapuches que está dándose a todo nivel. Es decir, la gente se está autoconvocando y autodefiniendo mapuche. Ya no hay tanta ambigüedad al respecto. Y eso es importante, o sea, podemos hablar de que aquí a un tiempo se va a generar un fenómeno etnonacional que va a sentar bases también para plantearse una propuesta como la nuestra, de reconstitución de la nación mapuche. La nación como componente ya amplio, como propuesta política para hacer esta diferencia frente al Estado que nos oprime, y plantearnos la autodeterminación y el logro de la autonomía y finalmente la liberación nacional. La diversidad fortalece la unidad política del Estado. Digamos, las clases dirigentes lo que levantan como un temor es que estaría colocando en cuestión la unidad territorial del Estado o la unidad política del Estado. Aquí en Chile nadie está pidiendo quebrantar la unidad política del Estado ni quebrantar la unidad territorial del Estado. Se está diciendo que el Estado sea plurinacional en cuanto reconoce que la formación del Estado concurren los pueblos indígenas que hoy día están invisibilizados. El Estado de Chile necesariamente tiene que cambiar de paradigma. Se ha negado y se sigue negando la existencia de diversidad de pueblos en Chile. En Chile no solo están los chilenos, están los mapuches, pero también hay otros pueblos. En el norte tenemos otros pueblos distintos que también tienen su derecho a poder decidir sobre el futuro de su pueblo y sobre las decisiones respecto a su territorio. Cada pueblo debiéramos tener tomar la decisión de si aceptamos el ingreso de una forestal, de una hidroeléctrica o de una minera. Debiéramos tener ese poder y hoy día no se tiene. ¿Por qué? Porque está todo el poder concentrado en el Estado. Un Estado que es monocultural, un Estado que es monolingüístico, un Estado que es monojurídico.
el pueblo mapuche ha tenido la capacidad en estos tiempos de ir tranquilo, de ir paso a paso, como dice Licura Chihuailab, de ir señalando que nuestra lucha es por la ternura. Y yo creo que ese lineamiento efectivamente lo va a colocar al pueblo mapuche como un pueblo que ha luchado por los derechos humanos. El pueblo mapuche no es terrorista, el pueblo mapuche lucha por un derecho humano. Los terroristas son los que violentan los derechos humanos. Y aquí el que está violentando los derechos humanos es el Estado chileno. Eso nos sale en los medios de comunicación masivos. Entonces somos nosotros los encargados de ejercer ese trabajo de contrainformación, porque nos quieren desinformar respecto de lo que está pasando con nuestra propia gente. El Estado tiene que encarar la violencia política con métodos y soluciones políticas. Y la solución política parte por reconocer la existencia de los pueblos indígenas, primero, en el Estado. Colocarlos como actores y sujetos de la formación del Estado chileno. Betul mengelituain melitain mapuchengen, melitain kuifike puche, betul melingan pu kuifike pu puche, puchasai, pu papai. Y por eso feinta mengelituain, betul mengelituain pu papuche, y amule petain weichan. Mangen aflayai tain weichan, aflayai tain mapuchengen, aflayai tain kuifike kimon, tain kuifike mongen, tain kuifike chengen kom. Mulita leftaro, betul mulita leftaro, betul mulita kaupulikan, betul mulita mangil bueno, kilapan, kompu peñi, kompu weichafe, betul melingon tauyu bueno mapu y venta mangil tuain y amule petain weichan, marichi huevo y que continúe nuestra lucha, ¿no?